Pastor, ¿cómo puedo saber si soy hijo de Dios? Esa fue la pregunta que me hizo un joven un día. Y la razón me dice es muy simple. Yo creo que usted ya sabe, yo he aceptado al Señor, creo que vive en mí. Sin embargo, no estoy tan seguro de que sea salvo, que soy hijo de Él. Primero porque siento algunas tendencias dentro de mí que son un poquito feas y no quiero hablar mucho. Segundo porque siento las tentaciones que vienen de afuera y son poderosas y seguidas. Tercero porque leo lo que el Señor Jesús dijo y me pone la piel de gallina, me da escalofríos. Cuando el Señor dijo, no todo el que me llama Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán, hicimos milagros en tu nombre, echamos muchos demonios, y yo les diré, apártense de mí que no los conozco. Cuando yo pienso en esas cosas, me dice, ¿cómo puedo yo estar tranquilo a la luz de la eternidad? Cuando está este conflicto dentro mío. Es una buena pregunta. ¿Usted alguna vez se la hizo? Todos alguna vez no la hemos hecho. No importa que usted se haya criado en un hogar cristiano como yo tuve el privilegio, o que haya venido a los caminos del Señor en la vida adulta, esto es una preocupación legítima. Y creo que es uno de los ataques a los cuales el diablo nos sujeta con mayor frecuencia. Vos no sos salvo. Si vos fueras salvo no harías las cosas que haces. Y entonces por ese lado nos roba la paz, nos roba el poder, nos roba el propósito. Y mis hermanos, a lo largo de estos estudios estamos viendo que el apóstol Pablo nos quiere llevar a disfrutar la vida que tenemos en Cristo Jesús, sin caer en el extremo de llegar a ser cristianos superficiales y livianos diciendo, ya está todo. No, ustedes ven que hay algunas advertencias, pero sin embargo nos quiere asegurar que la vida del cristiano verdaderamente es transformarnos de gloria en gloria a la semejanza de Jesús, y que por lo tanto nuestro camino está seguro porque es su obra y es su gracia la que completa la tarea. Y es por eso que les dije, en este capítulo 8 habla primero de la morada, del caminar en el Espíritu, porque tenemos la fuerza del Espíritu para triunfar en el conflicto. Reconocemos que hay un conflicto, pero es posible la victoria por la asistencia del Espíritu. No estamos solos, no peleamos solos. Segundo, dijimos que el Espíritu Santo mora en nosotros y por lo tanto es nuestra capacidad mental o nuestra actividad mental la que decide cómo vamos a vivir. Por eso el viernes pasado empecé con la ilustración de los autos híbridos. Ustedes y yo somos esa persona. Por la habilidad mental tenemos la decisión de vivir bien o vivir mal. Depende de nosotros. Y ahora el apóstol nos quiere dar 3 indicaciones, 3 evidencias de que usted y yo hemos nacido de nuevo. Y por eso nos va a hablar de 3 actividades que el Espíritu Santo realiza en nuestro interior. Marquen la primera de ellos, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí nos va a hablar de la guía del Espíritu. Esta es una actividad del Espíritu, la guía del Espíritu. Por primera vez en Romanos aparece la expresión hijos de Dios. Pablo no la ha usado nunca hasta aquí. La va a introducir por primera vez y este es un título realmente honorífico para el creyente. El título hijo de Dios por naturaleza le corresponde únicamente ¿a quién? Correctamente. Y por gracia, a nosotros que hemos creído en Él. Ahora ustedes se dan cuenta que cuando la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, nos coloca a la altura ¿de quién? ¿Suena demasiado loco esto? ¿Demasiado bueno? Esto solamente lo disfrutan los que conocen a Jesús. Los que tienen cualquier otra religión, nadie les va a decir, excepto las religiones satánicas que le dicen, no, ustedes van a ser como dioses siguiendo la tentación de Génesis 3. Pero este es el beneficio que solamente le corresponde a aquellos que conocen al Señor Jesús. Y realmente es un título que nos debe recordar nuestro privilegio y nuestra posición. Especialmente es ahora cuando vienen las tentaciones y nos pegamos un golpazo y vienen las luchas y
Y entonces cuando el enemigo viene y nos dice, vos no perteneces a la familia, en el nombre de Dios podemos decirle, yo soy hijo de Dios por algo que Cristo hizo en mí, por algo que Cristo realizó, no es por algo que yo hice. Y entonces nos dice que esa adopción, de la cual va a hablar en el próximo versículo, ese hecho de que somos hijos de Dios, se manifiesta, se vive, nos damos cuenta por la guía del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. Que ustedes y yo, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la eternidad, somos como un niño indefenso. Y necesitamos un Padre que nos lleve de la mano y nos guíe sorteando los peligros a un destino que Él ha elegido de bendición. Noten bien, acá nos habla de la guía del Espíritu. Hay padres que para guiar a sus hijos utilizan, son medio violentos algunos. Este no es el caso del Espíritu Santo. Él con gracia y con amor nos va mostrando, nos va guiando. Y lógicamente, cuando miramos para atrás, encontramos que, bueno, claro, Él empezó la obra, nos conoció desde antes que las galaxias fueran formadas, pero en un momento del tiempo, inclusive usted, que llegó a conocer a Jesús, digamos, a los 45 años de edad, se da cuenta, pero en aquella ocasión, sí, me parece que ya Dios me estaba hablando a mí. Amén, absolutamente, siempre es así. Yo creo que la guía del Espíritu, si leo mi Biblia correctamente, implica varias cosas. Primero, el Espíritu nos guía a encontrar a Jesús como la verdad absoluta. Eso lo dijo el Señor en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda la verdad. Es increíble. Ustedes hablan con una persona que no conoce a Jesús. ¿Ustedes vieron la maraña que tiene en el cerebro? Están llenos de ideas que uno dice, pero qué confusión, es un laberinto lo que tenés ahí adentro. Y ustedes y yo éramos así. Pero el Espíritu Santo empezó a trabajar y de repente las tinieblas fueron dando paso a la luz de la verdad. Fue la obra del Espíritu. Segundo aspecto de la guía del Espíritu, que no solamente nos llevó a la puerta de la salvación, sino que también nos guía a través de la palabra. Amén. Primero, es el Espíritu Santo que nos abre el entendimiento para entender este libro bendito. Este es un libro cerrado para la mente oscurecida que no tiene a Jesús. Ustedes, por el contrario, ¿no les ha pasado que desde que empezamos a leer la Biblia encontramos que es algo viviente? Que tantas veces estamos leyendo y un versículo salta de las páginas de la Biblia y nos dice la voz de Dios. Esa es la respuesta a la pregunta tuya. Esa es la respuesta a tu dilema. ¿No es esa la guía del Espíritu? ¿No es esa la guía del Espíritu en las decisiones de la vida? El salmista, lean el Salmo 119, no lo vamos a leer ahora porque es el más largo de toda la Biblia. Son 22 estrofas, por cada una por una letra del abecedario hebreo. Y lo que hace ahí es un gran salmo sobre la palabra de Dios y los efectos que cumple. Y el salmista en el Salmo 119, en el versículo 105, dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿No es así realmente? ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos tenido que hacer decisiones dificilísimas? ¿A dónde voy, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y realmente que a través de la palabra del Señor, el Espíritu nos guía y nos lleva. ¿Y el beneficio cuál es? Que cuando Él nos está guiando, ustedes y yo nos sentimos en el centro de la voluntad de Dios y tenemos paz. Absolutamente. Absolutamente. ¿Ustedes vieron cuando tienen que tomar una decisión y no tienen tranquilidad? ¿Conocen escenas ustedes? Todos lo conocemos, ¿eh? Y por el contrario, hay otras cosas que uno va viendo. Y siempre para mí la respuesta es simple. Si hay paz, Dios está en ello. Si hay inquietud, cuidado mis hermanos, tal vez hay algo que no está haciendo muy bien. Próximo aspecto de la guía del Señor, tengo que mencionar que nos guía a la santificación, produciendo un carácter cristiano. Vean Colosenses capítulo 3. Me gustaría
leer este párrafo que es tan rico y acá podría leer muchos otros porque son pasajes paralelos. Hay muchos de estos, en todas las epístolas están, casi todos, donde el apóstol nos dice cómo vivir una vida cristiana que agrade a Dios y que glorifica a Dios. Y entonces, la guía del Espíritu nos impulsa a hacer morir algunas cosas que a Dios no le gustan mucho. Como dice en el 3:5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, por las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ella. ¿Se acuerdan, hermanos? Amén, claro. Pero ahora también, dejen ustedes, esto ya no es tan grave, ¿no es cierto? O es igual a lo anterior que es tan feo. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros. Despójense del viejo hombre. ¿Estamos de acuerdo? Y el Espíritu Santo nos va guiando a todo eso. Y Él va cambiando nuestra forma de operar. Y por el contrario, nos hace olvidar las cosas viejas, malas, destructivas, y nos hace agregar cosas constructivas. Versículo 12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, y la lista sigue. Y ustedes se dan cuenta, ¿quién nos guía todo eso? ¿Quién nos da el poder para cambiar? Ustedes lo hubiéramos hecho, lo hubiéramos hecho solo con nuestra fuerza. Como siempre digo, hubiera sido más fácil convencer a un tigre que se haga vegetariano de que pedirle a alguien que cambie solo. Necesitamos el poder del Espíritu. Y eso es lo que Él hace. A eso nos guía. Y es por eso que cuando uno ve todo esto, nos dice que esta guía del Espíritu es lo que a ustedes y a mí nos da esa sensación de que somos hijos de Dios. Recuerden, la persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene estas cosas en su vida. Usted, antes que conocía a Jesús, ¿cuántas horas pasaba leyendo la Biblia? ¿No es cierto? Qué chiste. No hay apetito espiritual. No hay deseo. Eso es lo que siente el cristiano en quien el Espíritu Santo le está guiando. Y es por eso que a ustedes y para mí nos recuerda nuestro privilegio, nos recuerda que somos hijos de Dios y por lo tanto aún en nuestras aflicciones nos inspira a buscarle a Él, a levantar nuestros ojos, inclusive cuando caemos no nos acercamos a Él, como vamos a ver en el próximo versículo, a un slave master, a un amo duro, sino un padre compasivo. Por lo tanto, eso usted hijo de Dios, le guía el Espíritu. Si el Espíritu le está guiando, usted está en camino seguro. Segunda operación del Espíritu, la adopción. Dice, leo de otra versión, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? Eso es lo que producía la ley. La primera vez que escucharon la predicación del Evangelio, ¿les gustó? Cuando les hablaron que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos siguiendo la corriente del príncipe y éramos hijos de ira. La gente escucha eso y todos queremos salir corriendo, ¿no es cierto? ¿A cuántos les gustó la primera parte de mi mensaje del domingo? Digan amén. ¿No es cierto? Cuando nos recuerdan que la vida y la muerte y el juicio de Dios, cambiamos de tema, preacher. ¿No es cierto? Claro que sí. Ustedes y yo queremos salir. ¿Por qué? Porque la ley nos condena, la ley nos pone una maldición.
Los 10 mandamientos nos demandan obediencia, perfección absoluta. ¿Y quién lo pudo cumplir? Nadie. Entonces ustedes estamos con temor. El ser humano vive con temor. Quiere aliviar el temor olvidándose con las diversiones, pero eso no dura un minuto y vuelve el temor. Y ustedes saben de lo que estamos hablando. Y el creyente, ahora Pablo le dice a los creyentes, no, ustedes han recibido un espíritu diferente ahora. Ustedes ya no están más bajo ese temor que tenían antes cuando no conocían a Dios. Ustedes ahora han venido a la familia de Dios, han sido colocados en Cristo. Por lo tanto, ustedes han recibido el espíritu de adopción. Marca el término adopción. ¿Cómo llegamos a ser parte de la familia de Dios? Somos hijos adoptivos, ¿no es cierto? Somos hijos adoptivos a través de la fe en Cristo Jesús. Juan 1:12 de memoria, todos juntos. 1:11. Más a todos los que lo recibieron, mejor dicho, a los suyos no lo recibieron. 1:11, 1:12 ustedes, vamos. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí estamos, a través de la fe. Y entonces, ahora ustedes y yo somos adoptados en la familia de Dios. Y qué descripción tan hermosa. No quiero dar nombres, pero acá tenemos una familia que es la perfecta ilustración de lo que estamos diciendo. Una familia que tomaron 3 niños, los adoptaron, y si ustedes le preguntan la historia, les van a contar una historia tremendamente de gracia, de amor, hacia 3 niños desvalidos, que los podrían haber dejado allí, pero decidieron tomarlos y a través de la gracia y el amor llevarlos a un punto en el cual pueden vivir como hijos de Dios. Amén. Y queridos, eso es lo que hace Dios en ustedes y en mí. Nos adopta, nos saca de la familia de Satanás y el castigo para comenzar por su gracia, de manera amable, dándonos tiempo a cambiar a la imagen de Jesús. Y el espíritu de adopción es el espíritu que, como les decía antes, ya no nos relacionamos con Dios por temor, ni por terror, sino que si Cristo lo dio todo por mí, para hacerme su hijo, me adoptó por pura gracia, porque yo tengo que tener el temor de Dios. Cuando les prediqué allá en Navidad el párrafo paralelo Gálatas, les recordaba de que una cosa es ser esclavo, otra cosa es ser empleado, otra cosa es ser hijo. Es una relación completamente distinta. Usted, un padre bueno que ama a su hijo, está dispuesto a dar hasta los ojos y la vida por un hijo a quien ama. ¿No es así? ¿Cuánto más nos ama el Señor, queridos? Eso es lo que a ustedes y a mí nos da esa seguridad de que, como Pablo va a decir más adelante en este mismo capítulo, si el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¡Qué tremendo, mis queridos! Usted está sin trabajo, pídale al Señor. Está con esto, pídale al Señor. El que empezó la buena obra no nos va a tirar algunas moneditas para entusiasmarnos y después nos deja secos. No. Es cierto que hay momentos de prueba para el creyente, es el próximo tema, pero queridos míos, el Señor está trabajando en nosotros y nos da un espíritu de adopción por el cual nos acercamos a Dios diciendo Abba, Padre. ¿Qué quiere decir esta expresión? ¿Cuál es la riqueza de ella? Correctamente. Ustedes saben que el Señor en el diario lenguaje, ¿qué lenguaje hablaba? Hablaba lenguaje arameo. El pueblo judío hablaba arameo. ¿Dónde aprendió el arameo si ellos eran hebreos? Cuando los llevaron al cautiverio en tiempos de Daniel. ¿Ok? Todos se fueron para allá, a todos los que quedaron acá, Nabucco. Y todos los que volvieron hablando inglés. Ya les conocen el proceso. Por eso el Señor hablaba arameo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por ejemplo, en la cruz, ¿cómo dijo la segunda palabra? ¿La tercera? Lama. ¿Y eso qué es? Arameo. ¿Se acuerdan cuando resucitó la hija de Lázaro?
Ya le estoy poniendo hija al pobre Lázaro, me va a acusar que lo estoy difumando. La hija de Jairo. Gracias, Jairo, correctamente. ¿Se acuerdan cómo le dijo? Talita Kum, quiere decir corderito. Eso es arameo. Entonces, acá Pablo usa la doble expresión, que justamente quiere decir Abba, Padre. Son dos palabras similares. Pero ¿por qué pone Abba? ¿Por qué no puso Padre solamente? Por una razón. Nos cuentan los historiadores que un esclavo jamás se hubiera dirigido a su amo diciéndole Abba. Ese era el título que solamente un hijo usaba para dirigirse a su padre. Y lo que nos está diciendo es que cuando ustedes y yo nos dirigimos a Dios, no nos dirigimos con un espíritu, ahí está el Todopoderoso, el rayo que va a caer sobre la guillotina que me corta el cuello. Nos dirigimos en un espíritu filial, de amor, y a Él nos dirigimos con esta convicción de que es mi Padre en Cristo Jesús. Por lo tanto, en mí está el deseo de conocerle, de glorificarle en la tierra y de disfrutar con Él para siempre la gloria por los siglos de la eternidad. Tercer beneficio. No solamente somos guiados, no solamente tenemos el espíritu de adopción, sino también tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo de esto ya he hablado muchas veces, lo mencioné hace 2 viernes, lo he mencionado en otros sermones. Esta es la parte más linda de la obra del Espíritu. Cuando ustedes y yo aprendemos a discernir su voz, hablándonos en los tiempos de oración, hablándonos en el silencio, hablándonos en los viajes, hablándonos a través de su palabra, cuando algo corresponde aquí adentro con lo que soy. Recuerden, nosotros tenemos un espíritu humano y el Espíritu Santo ha venido a morar, y de espíritu a espíritu hay algo que hay correspondencia. ¿No lo vivimos ustedes y yo todos los días cuando escuchamos un sermón? ¿No es así? Ustedes escuchan un sermón y quedan huecos, vacíos, aburridos, dicen, acá no hubo nada para mí. Pero de repente hay algo que es puramente espiritual. Va de espíritu a espíritu. Y eso es lo que cambia nuestra vida, ¿no es así? Es esa conexión espiritual que se hace, y ustedes y yo somos personas nuevas. Y es el Espíritu Santo que da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. El creyente en Cristo Jesús no tiene que depender de sentimientos, de lo que hace. Sabe que es hijo de Dios, porque hay algo que se lo dice. Es la voz de Dios que le está diciendo, sos mi hijo, te amo. Y creo, queridos, que ustedes y yo tenemos un privilegio, y es de buscar más de eso. Hace un rato, cuando les hablaba de la guía del Espíritu, les decía que el Espíritu, al igual que un padre, toma a un niño de la mano, y lo va guiando. De la misma manera, Dios va haciendo eso con nosotros todos los días. Pero uno de los desafíos que les quiero pasar es ¿Por qué no le piden al Señor que alguna vez, como Padre bueno, y ustedes son ese niño, los levante en sus brazos y los cubra de besos? Dios quiere hacer eso con nosotros. Para el creyente en Cristo Jesús, ya vamos a llegar al final del capítulo con Pablo haciendo sonar la orquesta, todo lo que da. Dice, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Muerte, ángeles, demonios, ¿quién? Nadie. La respuesta. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Esto es glorioso. Y ustedes y yo lo sabemos. Es por eso que déjenme alentarlos esta noche a que aprendamos a caminar guiados por el Señor. Deleitémonos sabiendo que Él es mi Padre. Pero mucho más, digámosle, Señor, no solamente quiero que me hables, quiero que me inundes.
quiero que venga sobre mí como una ola abrasadora que arrasa con todo y me lleva a un nuevo nivel. Muchas veces ustedes escuchan por ahí, necesitamos un avivamiento. ¿Dónde empiezan los avivamientos? Dentro de uno, en el corazón, correctamente. Con este deseo no de tener más bendiciones, sino de conocerle a Él, de gustar su gloria. El Señor le encanta hacer eso. Ha llegado un momento que el Señor te dice, bueno, yo quiero tomarte en mis brazos, alzarte y cubrirte de besos. Cuando el creyente vive eso, son momentos sublimes. Son momentos de gloria. ¿Lo has vivido alguna vez? Busquémoslo siempre, hermanos. Dios tiene mucho para darnos todavía, para revelarse a nosotros. Es por eso que el apóstol continúa diciendo, dos beneficios va a mencionar ahora, versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Hace falta explicar esto? Mi hijo va a heredar toda mi fortuna. Si ustedes saben dónde está, avísenme. Pero ustedes saben, cualquier hijo no tiene nada que hacer. Hereda por el solamente hecho de ser hijo. Porque todo lo que papá trabajó, un día automáticamente va a pasar para él. Y en este caso, el día que nos morimos, el hijo hereda todo, todo pasa a sus manos. Bueno, la muerte de nuestro Salvador nos dio a nosotros toda la herencia en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa herencia? Acá dice, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. El término coherederos, creo que mira hacia el futuro. Hace un día que Apocalipsis dice en capítulo 1, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reinaremos con él por los siglos de los siglos. Nuestro futuro es glorioso, hermanos. Esta noche estamos acá y pensamos, ¿no habrá valido la pena venir? Todos los demás parecen estar tan ocupados y tan felices. Pero ustedes y yo, cuando conocemos el deleite de Dios, los beneficios que tenemos son admirables. Y créanme que no estamos dispuestos a cambiar esto por nada del mundo. Por eso, dice, lógicamente, el creyente en Cristo Jesús, cuando conoce todo eso, sabe que en esta vida le toca pelear algunas batallas. Va a tener que sufrir algunos inconvenientes y algunos conflictos. Por eso, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mis hermanos, el fin del creyente es la gloria, pero las pruebas son el filtro que decide quién llega y quién no llega. ¿No es así? ¿No lo han visto ustedes? ¿Cuántos hermanos dicen ser creyentes por un tiempo? Hasta que viene la aflicción y entonces... O soy creyente hasta que... no me contestó Dios la oración. O Dios se llevó un hijo. Y hay pruebas severas en la vida. No les voy a decir que es fácil. Todos hemos pasado por valles muy oscuros. Pero el creyente que tiene a Cristo persevera. Y entonces, eso es la seguridad de que un día seremos glorificados con Él. Pero tanta gente, quiero volver a enfatizar lo que tantas veces hay gente que dice, la salvación se pierde, hay creyentes que pierden la salvación. Yo no creo que la salvación se puede perder. La Biblia no enseña eso. Sí creo que hay muchos creyentes que tienen la apariencia de ser salvos, pero nunca fueron nacidos. Es muy distinto. Y hay personas que avanzan y avanzan que parece muchísimo. Hay gente que duran años y décadas y hasta se bautizan y sirven. Y por eso el Señor dijo, pero hasta hicieron milagros, hicieron demonios, echaron afuera. Y les voy a decir, no eran míos. Qué tremendo, ¿no? Es por eso que el creyente que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, tiene esta seguridad y aunque es imperfecto, sabe que está completo, cubierto en Cristo, por lo tanto no tiene nada. Vive feliz. Cuando llegue el momento del juicio, sabe que va a estar del lado de la derecha. Sabe que Dios le va a decir, venid, benditos de mi Padre.
sabe que pertenece a la familia de Dios. Y esta es la riqueza de este libro maravilloso, hermanos, de Romanos, que nos recuerda a ti y a mí, que somos débiles y enfermos, y falibles, y prometemos y no cumplimos, y nos caemos, y tantas cosas. Y sin embargo, es el Señor que viene con sus brazos poderosos, nos levanta y nos dice: tú eres mi hijo, yo te guío, yo te he adoptado. Por eso tú oras y me dices: Abba, Padre. Por eso también te doy el testimonio de que eres mi hijo. Y por eso vas a reinar conmigo. Y aunque ahora hay que ganar algunas batallas y pasar algunos sufrimientos, nuestro destino final es la gloria. ¿Hay algo más lindo que eso? ¿Hay un mejor mensaje que podamos conocer, proclamar, vivir? Cristo es todo en todo. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén.